asistentes, pero mi abuelito quiso buscarme una oportunidad de trabajo y ese fue mi primer trabajo con un sueldo. Entonces empecé a trabajar con el doctor Eduardo Steingemora, periodoncista, y también aprendí muchísimo, muchísimo. Él era bueno, no tengo ahorita contacto con él, pero como jefe era obviamente muy estricto, pero también aprendí que había que tomarse tiempo para uno. En ese entonces él tenía mi edad, tenía 40 años, y era un hombre muy jovial y que tomaba los viernes para jugar golf. Y él decía, yo prefiero tener 10 pacientes de 1000 que 100 que 10 de 100. O sea, yo no quiero trabajar mucho, yo quiero trabajar poco y quiero poder disfrutar de mi vida. Entonces, los viernes cerrábamos el consultorio porque el doctor se iba a jugar golf. Y el resto de la semana, pues trabajábamos, había otra chica con nosotros, la secretaria, y ahí empecé a entender lo que era una empresa. Él era un empresario, pero además me di cuenta de que él, mi papá dice que él me enseñó a cobrar, porque él es judío. Entonces, él me dio la oportunidad de empezar a ver el valor del trabajo, porque era un hombre que hacía su trabajo de una manera excelente, pero además sabía cobrar excelente. Estábamos en Polanco, en la Ciudad de México. Entonces, aprendí muchas cosas. El ambiente. Su consultorio era un consultorio pequeño, pero tenía una pecera entre un consultorio y otro. Y cuando yo vislumbraba mi consultorio, yo decía, yo quiero un consultorio así. Yo quiero 2 operatorios, yo quiero una pecera en medio, yo quiero tener una sala de espera cómoda. Él siempre tenía música ambiental. Y yo recuerdo que ponía Schubert, ponía Chopin, y yo decía, ay, ¿por qué no cambia la música? Qué desagradable. Pero todas las asistentes decíamos, ay, qué música tan fea, tan aburrida. Pero él siempre tenía esa música. Y cuando no estaba con pacientes, lo veías, cuando apenas empezaba la computadora, lo veías estudiando, leyendo artículos. Era mucho de diplomados en línea y estudiaba y cursos y en capacitación todo el tiempo. Después empecé a trabajar con otro periodoncista también. Y en esa clínica, esa ya fue una clínica enorme, era una clínica preciosa de 2 pisos. Había, era toda una empresa también. Había, en la planta baja eran varios operatorios, en la planta alta había otros tantos, había un quirófano dental, había un laboratorio dental. Y había un sistema que me encantaba, porque haz de cuenta que los pacientes entraban por una puerta, pero había otra puerta como para los doctores y había otra puerta para el personal de intendencia, para los servidores y además para los técnicos dentales. Era un cubo de luz que tenía vitrobloc y entonces las personas, los cobradores y toda la gente que los pacientes no debían de ver, entraban por ese círculo y era como una escalera de espiral y entonces nadie los veía. Entonces nunca llegabas al consultorio y llegaba el de la factura así de, doctor, me debe tanto. Jamás, digo, eso no se veía nunca. Ni tampoco llegaba el técnico con la muela así de que aquí está el trabajo del paciente y el paciente ya en el operatorio, nada que ver. Todo se manejaba de una manera muy especial. Había una persona que se dedicaba exclusivamente al cobro. Otra persona que se dedicaba a explicar lo que era el plan de tratamiento, a la venta, a cerrar la venta. Entonces era una empresa. O sea, el doctor promocionaba, vendía, además me encantaba porque tenían una cámara intraoral cuando apenas empezaban. Entonces el paciente veía su tratamiento y decía, no, yo no me puedo quedar con ese agujero que traigo en la muela. Entonces el doctor vendía el tratamiento, después había un cierre de la venta y después llegaba ya, ahora sí, a ver de cómo iba a ser. Y entonces empezaba apenas el uso de la tarjeta de crédito en los consultorios dentales. Ellos ya tenían terminal, aceptaban cheques, o sea, ya tenían muchas formas de pago y aparte planes de pago, financiamientos y no sé cuántas cosas. Y las secretarias eran un encanto, eso aprendí. La secretaria tiene que ser un elemento fundamental en el consultorio y el equipo, el ambiente. Atendíamos gente, digo, con decirte que Armando Manzanero era compadre del doctor. Entonces un día me tocó atenderlo en un domingo, me acuerdo, y era una responsabilidad enorme, imagínate, o sea, Armando Manzanero iba a cantar en la tarde y se le había despegado el diente y yo solo tenía que pegar porque el doctor estaba afuera. Y entonces me dijeron, Reina, ¿te animas? Y yo dije, no invente, no sé. Dije, ok, está bien. Y la verdad es que todo resultó muy bien. El señor Armando Manzanero es un tipazo de veras. Ahora, dentro de todo esto, ¿usted cuál es
o qué considera que fueron las dificultades que pudo haber pasado en esta misma etapa, antes de llegar a lo que es su empresa, su consultorio? Dificultades personales. Sí, personales y después económicas. Afortunadamente, económicamente no tuve ninguna dificultad, porque mis papás han provisto siempre de todo. Ellos pagaron mi licenciatura, ellos pagaron mi especialidad y mi papá subsidió mi consultorio durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Te puedo decir que a lo mejor hace apenas unos 4 años que dejó de hacerlo. Wow. Entonces, no, mi papá es mis respetos, mis respetos. Y no era la manera. Digo, ahora lo entiendo. Y ahora que ya estoy en otra etapa de mi vida me doy cuenta que pude haberlo hecho de otra forma. Sin embargo, ellos quisieron volcar todo sobre mí. Y como mi papá tenía una visión de empresa y yo era esa empresa que él no podía tener, todos sus esfuerzos estaban encaminados a satisfacer las necesidades de ese consultorio. Después, por un asunto de seguridad, tuve un incidente en la Ciudad de México y salí corriendo de allá. Y entonces empecé a radicar en la ciudad de Aguascalientes. Al llegar a Aguascalientes, pues mi situación personal ya era muy diferente. Yo ya estaba casada, tenía una bebé. Y entonces dejé la carrera, dejé odontología, dejé el consultorio. Allá en México tuve la oportunidad, antes de venir a Aguascalientes, de poner un consultorio pequeño con un grupo de amigos. Y pues la verdad es que no nos iba mal, pero estuve muy poquito tiempo de manera independiente. Y el consultorio tenía todo, me lo rentaban con el equipo, tenía rayos X, tenía todo el mobiliario. Entonces yo nada más, mi cajita de pesca era todo lo que llevaba. Con eso que salí de la universidad, con eso empecé a trabajar. Y cuando llego aquí a la ciudad de Aguascalientes, pues no había nada, no tenía yo nada. Y además, pues nadie me conocía. Entonces empecé. En una consulta, el pediatra de mi niña me dijo, bueno, ¿y usted qué hace? ¿O qué se dedica? ¿O qué es? Y le dije, bueno, pues yo soy dentista de niños. Me dijo, fíjese, nosotros somos pediatras y allá arriba hay un operatorio vacío, ¿por qué no lo ocupa? Y dije, ok. El doctor Luis Daniel